Hola, mi nombre es Jorge Olchese. Yo soy profesor en el Diplomado de Gestión de Microfinanzas. Mi formación académica es economista, además tengo un posgrado en Administración de Instituciones Financieras y toda mi experiencia profesional y laboral la he dedicado a trabajar en bancos, en el área de crédito y en el área de calificación de riesgos de créditos. Además también he trabajado durante 10 años en la Superintendencia de Banca y Seguros. El contenido del curso que a mí me corresponde, que tiene tres grandes áreas básicamente. La primera es la definición e identificación de una estructura de riesgo, una estructura que puede ser vulnerable o más sólida para soportar el riesgo de crédito. La segunda gran área es la cuantificación y la medición de ese riesgo de crédito, utilizando herramientas tecnológicas, a la que pasamos en la tercera área, que es ya los ejercicios o los casos concretos de cómo se calcula y cómo se determina el riesgo de crédito, para terminar incorporando un tema que es el impacto de la supervisión de Basilea II en el sistema financiero peruano. Y con eso cerramos la introducción para pasar ya al contenido concreto del curso. Para empezar a identificar los riesgos, debemos tener por lo menos en mente una estructura, y bien sea una estructura de un edificio, una estructura de una empresa, una estructura de un local, o bien sea una estructura de una empresa financiera, que vamos a ver más adelante. Para poder tener una primera impresión de cómo se identifica la estructura, cómo se cuantifica la estructura, podemos imaginarnos una estructura debilitada, cuarteada, por diferentes impactos de sismos o de terremotos, por ejemplo, frente a una estructura más sólida, con más concreto, digamos así, con un edificio mucho más resistente a primera vista. Esas diferencias entre estructuras nos van a dar la primera impresión de qué tan vulnerable es el negocio. No solamente el edificio que estamos mirando, sino el negocio que está dentro de ese edificio. Porque a eso vamos a ir. Vamos a gestionar una actividad que se desarrolla dentro de esa estructura o dentro de ese edificio. Y cuando vemos esas diferencias entre estructuras de manera muy simple y muy obvia, podemos darnos cuenta cómo es que participa la gestión de riesgos para poder corregir los defectos de la estructura débil. Porque la estructura débil de repente puede ser mejorada, puede ser superada, puede ser controlada, o puede ser cuantificada en su dimensión de vulnerabilidad. Y a eso le llamamos en la teoría de riesgos qué tan vulnerable es una estructura para poder definir una gestión de riesgos. Entonces la gestión de riesgos viene a ser cómo hacemos que la vulnerabilidad o la estructura más débil pueda ser menos vulnerable, o mejor dicho, para ponerlo en términos más prácticos de un negocio, cómo hacer para que la estructura vulnerable no reciba muchos impactos, o si los recibe, los impactos no sean tan perjudiciales que hagan perder el negocio, que hagan perder la rentabilidad, o finalmente que hagan caer la estructura y caer el edificio. Entonces, la gestión de riesgos, en otras palabras, se concreta en definir o hacer procedimientos o establecer políticas o herramientas y tecnologías, como vamos a ver en el curso, que hagan que la estructura más débil sea más blindada o que sea menos vulnerable ante los impactos que pueda recibir. Después vamos a hablar de qué impactos y por dónde vienen. Por ahora definamos una estructura vulnerable más o menos. Pero, lamentablemente, como todo en el mundo, no solamente se queda en su situación inicial u original, sino que todo tiende a crecer, en el caso de un negocio con mayor razón, y en el caso de un negocio financiero más aún todavía. No solamente se trata en la gestión de riesgos de hacer la estructura fuerte o menos vulnerable, sino además hacerla crecer. Para eso imaginemos entonces unos buenos cimientos, una buena base, una buena tierra, por ejemplo, si queremos hacer crecer un cultivo, o imaginemos maquinarias o activos fijos para hacer crecer una industria o una producción de tamaño industrial. Es mucho más importante entonces que el contenido de esa estructura, las actividades que se desarrollan en esa estructura que puede ser fuerte, pueda terminar creciendo, expandiendo sus negocios, por ejemplo, o expandiendo sus cultivos en la actividad agrícola. Y para eso, para hacerla crecer, tenemos que identificar también las fortalezas que tiene la estructura o el contenido de esa estructura, ¿no? Pueden ser buenos cimientos, buenas semillas,
buenas bases, en una producción industrial buenos activos fijos, buena maquinaria, para que pueda crecer de una manera sólida y fuerte, para que la estructura se mantenga sólida y fuerte a lo largo del tiempo, y para que no sea una estructura que solamente se inicia o se desarrolla por un periodo corto de tiempo, sino para que sea sostenible, ¿no? Y además de hacerla crecer de una manera sólida, también es importante que esa estructura crezca de manera diversificada, porque hay muchas actividades en diferentes sectores económicos que pueden ser más o menos vulnerables que otras, ¿no? Vamos a ver después cómo eso significa hacer segmentaciones de actividades en función justamente de su característica de vulnerabilidad específica. Entonces, es importante, por ejemplo, como crece un árbol, un roble, que ese árbol sea frondoso, que crezca no solamente con un tallo grueso y fuerte, sino que además crezca con ramas y con hojas, diversificando la actividad de ese árbol y las posibilidades de que ese árbol se mantenga durante el tiempo. Por eso digo, diversificando las características de sus actividades o de sus hojas o de sus ramas, ¿no es cierto? En tercer lugar, cuando hablamos de las características del riesgo, y para entrar en el riesgo de crédito, cuando hablamos de un crédito concretamente, lo que estamos hablando es que es una operación. El crédito normalmente se define o se identifica como si fuera una entrega de dinero frente a una solicitud, frente a un cliente, se llena un formulario, se completan los requisitos del formulario y se entrega dinero. Pero eso no es el crédito, porque ahí no termina el crédito. Lamentablemente, el crédito tiene que ser recuperado, como es un dinero que no tiene muchas veces generación propia de recursos, sino de terceros. Es un dinero, o es una operación, mejor dicho, que identifica varios pasos. Y es importante que identifiquemos el crédito como una operación de varios pasos, porque en cualquiera de los pasos que vamos a definir más adelante puede haber un evento de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener muy claro cuáles son los pasos, cuál es el proceso de una operación de crédito, porque en cualquiera de esos, repito, se genera un evento de riesgo. Y muchas veces se identifica, para mi gusto, de manera correcta, para algunos quizás todavía en discusión, a una operación de crédito como un riesgo operacional. Porque como es una operación que tiene muchos pasos, muchos eventos, muchos procesos, en cualquiera de esos procesos u operaciones se puede presentar el riesgo. Y en la práctica, vamos a verlo después cuando trabajemos con herramientas, es fácil identificar entonces que los riesgos operacionales pueden generar un riesgo de crédito o un problema de vulnerabilidad en el crédito, en la operación de crédito que se ha dado. En concreto, la vulnerabilidad o la fortaleza de un crédito, de una operación de crédito, se identifica en sus procesos. Por ejemplo, entonces, una operación de crédito tiene que ser identificada en sus procesos más críticos o más importantes. Para poderlo hacer de una manera más rápida y más resumida por ahora, imaginemos tres grandes procesos en una operación de crédito, ¿no? El primero es quién genera la operación de créditos, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que se puede empezar a identificar en esa generación de la operación de créditos? Y básicamente en el trabajo cotidiano de una operación de crédito, ese riesgo, esa generación de riesgo se define por la evaluación y la clasificación del cliente, no solamente del crédito, sino también del cliente, porque eso puede generar un evento de riesgo. Y ahí tenemos una operación. No hemos otorgado todavía el dinero, no hemos hecho todavía el desembolso del crédito, pero ya tenemos una operación de crédito y tenemos un posible riesgo que se puede estar empezando a generar en ese primer proceso. Un segundo gran proceso, repito para hacerlo de forma más concreta, más concisa, es identificar los eventos o el proceso de desarrollo del crédito durante el cual se pueden presentar algunos problemas o defectos. ¿Cuáles son esos problemas o defectos? Cuando el cliente no puede cumplir con el pago del crédito, cuando la producción que se ha financiado con el crédito no genera los ingresos suficientes para pagar el crédito, o por ejemplo, en la actividad agrícola, cuando un crédito agrícola, por ejemplo, recibe impactos externos, como los que están empezando a suceder en el Perú con el fenómeno del Niño, eso puede generar un evento de riesgo de atraso o de no pago del crédito.
Unos pueden ser eventos esperados, que son los que nosotros hacemos en las metodologías de calificación y de medición de riesgo de crédito, lo que hacemos en este curso, y otros pueden ser eventos inesperados, que no tenemos una casuística muy concreta, muy definida para precisarlos, pero sí los podemos incorporar en nuestro análisis. La ventaja es que hay herramientas, en este caso para los eventos inesperados, herramientas estadísticas, que permiten incorporar esos eventos inesperados en esta etapa del proceso. La parte final de este proceso, en concreto, es el impacto que puede tener la pérdida o la no recuperación, el no pago del crédito. Y ese impacto es importante de identificarlo, por supuesto, pero además de cuantificarlo, porque no solamente significa que el crédito al final se perdió como una operación, sino que además el patrimonio o la estructura de la institución que otorga el crédito se va a sentir vulnerada o va a tener un resquebrajamiento en la pérdida de patrimonio. Y ahí tenemos que cuantificar también entonces el riesgo del crédito. Lo importante en todo este proceso de dación del crédito, y por eso es que es una operación, es que, como dije antes, el crédito no termina ni siquiera en la evaluación de la solicitud o en la identificación del evento o en la cuantificación de la pérdida, sino que además termina o debe terminar en la recuperación del crédito. Bien sea que se puede perder o que no se puede perder, hay metodologías y herramientas que conocemos para poder estimar cuánto ese crédito se recupera. ¿Y por qué es importante que se recupere el crédito? Y esto lo deben entender sobre todo los ejecutivos de negocios, por eso es que este curso está diseñado también para ellos, porque el dinero que están otorgando, el crédito que están dando, la evaluación que están haciendo, la cuantificación del riesgo de crédito que están haciendo, les pertenece a los que han dado los recursos. En una institución financiera y en muchas empresas del sector real también, como se conoce en términos de finanzas, el apalancamiento financiero puede variar mucho y eso define cuánto de dinero de terceros frente al dinero propio o de capital tiene una actividad o una estructura. Consiste en determinar cuántos recursos de terceros son los que se están utilizando para hacer una operación de crédito y eso implica, esa cantidad implica cuánto tenemos que devolverle a esos que han proporcionado los recursos. Por eso es que la operación de crédito culmina recién cuando se ha recuperado no culmina cuando se ha perdido el crédito, porque hay técnicas felizmente que nos permiten determinar o mejorar la pérdida inclusive para disminuir el impacto que pueda tener esa pérdida, como dije, en la estructura o en el patrimonio de la institución. Y eso consiste en el proceso de recuperación del crédito, que es prácticamente una función clave dentro de todo el proceso. Y muchas veces en las áreas de negocios, por ejemplo, donde se especializan en otorgar los créditos, no se entiende que ese dinero tiene que ser recuperado. Viene a ser más que nada una responsabilidad que se pasa al área de riesgos, donde hay que implementar sistemas o tecnologías estadísticas para poder terminar la recuperación. Por tanto, en términos resumidos, si pues quisiéramos resumir todo lo que hemos visto hasta ahora en esta introducción, tenemos 5 por lo menos grandes etapas pasos o tratamientos que debe tener la operación de crédito en cuanto a la identificación del riesgo, ¿no? La primera, como repito, es la cuantificación, que empieza por la evaluación, la calificación de la operación de crédito, que incluye la calificación y evaluación del cliente que está recibiendo el crédito. La segunda, por supuesto, es evitar que el impacto de cualquier evento esperado o inesperado sea fuerte dentro de la estructura, ¿no? Dependiendo de cuáles sean las características de la operación de crédito. Y esa parte, para mi gusto, es la más importante, es la que yo hago más hincapié aquí en el curso. ¿Por qué? Esa parte se puede elaborar bien sencillo, con herramientas bien simples, pero sobre todo teniendo una buena base de datos. Y aquí, casi al final del curso introductorio de esta parte, vamos a entrar a mirar cómo se puede estructurar una buena base de datos, porque con esa base es que se pueden establecer las medidas preventivas, las alertas de riesgos, las posibilidades de hacerle seguimiento a lo que puede ser la ocurrencia de esos eventos esperados o inesperados. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es evitar, por todos los medios que tengamos a nuestra mano, que el crédito no se recupere, tratar que se recupere la mayor cantidad del crédito. Cuando
esta etapa ya es imposible o cuando el proceso del crédito ya ha tomado mucho tiempo en evitar que se produzca la pérdida, tenemos todavía dos etapas adicionales, ¿no? Una que es mitigar que ese riesgo se presente o esa pérdida se presente, ¿no? La mitigación implica adoptar determinadas acciones o hacer gestiones que nos permitan cubrir en alguna forma la posibilidad de la pérdida del crédito. Eso básicamente corresponde al área de recuperaciones, donde se implementan planes de contingencia para que no sucedan los riesgos o para que se puedan cubrir esos riesgos. En algunos tipos de créditos, esa mitigación del riesgo o de la pérdida se logra a través de las garantías o los colaterales, como se conoce en el argot financiero. Yo prefiero no usar garantías ni colaterales, sobre todo cuando hablamos de créditos de microfinanzas, porque en estos clientes de microfinanzas, que son pequeñas y medianas empresas, las garantías o no existen o son difíciles de conseguir para un contrato de crédito. Yo prefiero otra vez, como dije hace un rato, utilizar una buena base de datos que me permita saber cómo mitigar ese riesgo de crédito. Y esa base de datos lo que me proporciona no solamente es una garantía, un colateral, sino además información. Y como sabemos, la información tiene un valor. Hoy en día, por todo el avance tecnológico que estamos aprovechando, el conocer, el acceder, el trabajar, el explotar la información tiene mucho valor y eso puede ser un mitigante muy fuerte, sobre todo en créditos de microfinanzas, además de adoptar medidas preventivas o de alertas. Pero, de todas maneras, tenemos dos alternativas adicionales, como dije, desde el punto de vista financiero, ¿no? La siguiente que quiero explicar, que vamos a ver también al final del curso, es cómo se pueden transferir ciertos riesgos. Ciertos riesgos, no todo, digamos, el evento del riesgo, ¿no? Hay posibilidades desde el punto de vista legal, inclusive desde el punto de vista de normativa de la superintendencia, a través de las cuales se pueden transferir ciertos riesgos. Por ejemplo, los castigos de los créditos son una vía de solución, no es la mejor solución, por supuesto, pero es una vía aceptada por la norma, que permiten castigar, como dice el término, y eliminar el crédito con riesgo. Pero más importante para mi gusto es poder cuantificar cuánto riesgo vamos a permitir. Más importante digo porque el negocio financiero no es un negocio de entregar y de recuperar, como lo he dicho inicialmente de una manera muy simple. El negocio financiero es el de arriesgarse, porque estamos haciendo una operación de crédito, estamos creyendo con alguien que viene a solicitar un dinero, un crédito, un préstamo. Entonces, no podemos negarlo per se, no podemos negarlo porque no califica, porque no tiene garantías o porque no hay buena base de datos, no hay información suficiente. Tenemos que saber cuánto de riesgo podemos aceptar y tolerar. Y eso es lo que implica la técnica de la gestión de riesgo, como dije al principio. O sea, la vulnerabilidad de una estructura o de una empresa o de una institución financiera no se debe medir, estoy haciendo doctrina aquí con las herramientas que voy a imponer en el curso, solamente por aceptar o rechazar. También se puede medir la vulnerabilidad por determinar cuánto riesgo voy a aceptar. Y eso es más importante porque en la práctica, cuando evaluamos posibilidades de negocios o de créditos, aún en entidad financiera como en entidad del sector real, podemos determinar para unos más, para otros menos riesgo. Para un cliente, para una operación, para un tipo de crédito, otorgar o ser tolerantes con más niveles de riesgo, con más niveles de pérdida, por ejemplo. Siempre y cuando que esas tolerancias o esos apetitos por riesgo, como se conoce en la terminología financiera, estén bien cuantificados y además, siempre y cuando esos niveles de riesgo estén bien sustentados con patrimonio. Por ejemplo, si volvemos a la visualización de una estructura de un edificio, yo me puedo arriesgar a hacer un piso adicional en esa estructura, aun cuando la vea vulnerable, siempre y cuando tenga un buen cimiento. Si no, no puedo seguir haciendo más pisos. Eso está definido por parámetros y patrones desde el punto de vista de la edificación y construcción. En el sistema financiero también se puede llegar a definir, a cuantificar
cuánto de riesgo puedo aceptar y tolerar por diferentes pisos, en este caso en el sistema financiero por diferentes tipos de clientes o diferentes tipos de créditos, en función de cuánto patrimonio o cuánta base o cuánto cimiento le estoy poniendo para que ese apetito, esa tolerancia por riesgo no impacte finalmente en la vulnerabilidad. Entonces, para mi gusto, este curso termina, así lo tengo estructurado, entregando herramientas que permiten definir o segmentar cuánto riesgo voy a aceptar o a tolerar en una operación, en un tipo de crédito, en un tipo de cliente, en función de cuánto patrimonio estoy poniendo para sustentar ese nivel de riesgo. Y eso es todas las tecnologías que vamos a trabajar en este curso, que básicamente tienen un proceso o siguen un ciclo, ¿no?, de gestión de riesgos que se puede ir completando de manera circular desde el momento en que se empieza a calificar, en el momento en que se empieza a identificar la posibilidad del crédito, pasando por las alertas o los determinantes de posibles riesgos o de posibles eventos que hagan que el crédito no se cumpla o se pierda, y siguiendo con la preparación de bases de datos, con la mitigación con herramientas que puede ser bases de información, y pasando enseguida al área o al paso o a la parte del ciclo que puede permitir la reconstrucción. Es decir, después de haber definido que el riesgo o que el crédito se está perdiendo y que el riesgo es muy alto, definimos una reconstrucción porque cuantificamos cuánto riesgo vamos a aceptar, cuánto riesgo vamos a permitir, hasta dónde vamos a tolerar esa capacidad de riesgo. Y con eso terminamos entonces esta primera parte de identificación y de definición del ciclo de la aparición de riesgo de crédito.